Carmelo Jordá, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Feliz año. Feliz año, amigo. En nuestra sección viajera. Sí, señor. Oye, después de estas fiestas entrañables que ya, por desgracia, han tocado a su fin, oye, seguramente habrá muchos de nuestros oyentes que habrán aprovechado las Navidades para viajar al pueblo, con su familia, pero también para hacerse algún viaje, alguna escapada. Y habrá otros que necesiten ahora hacerse un viaje para descansar de las vacaciones. Esto es muy típico, ¿eh? Esto de ahora necesito un descanso del descanso, ¿eh? Pues lo digo en broma, pero es un poco en serio. Es decir, que son fechas efectivamente muy ajetreadas, aunque sean de vacaciones, muchas cosas y tal, y luego a estas alturas pues te viene bien irte a algún sitio, despistarte un poco y relajarte. Bueno, pues para eso estamos aquí, para ofrecer opciones, para dar recomendaciones de posibles viajes o posibles escapadas. En este caso, Carmelo, toca escapada y estoy deseando saber a qué sitio me llevas. Ya sabes que siempre eliges tú, pero me gustaría que al menos fuese en España, que llevamos mucho tiempo sin viajar por nuestro país. Bueno, Manu, como tus deseos son órdenes para mí, concedido. Vamos a hacer una escapada, efectivamente, y vamos a ir a una comarca española que yo he visitado hace poco y la verdad es que me ha gustado mucho. Y además creo que va a ser un descubrimiento para muchos oyentes porque es un sitio que yo creo que es poco conocido. A ver, sorpréndeme, ¿de qué se trata? Vamos a ir a La Manchuela. Y con ese nombre tan bonito es la zona que está en el borde de las provincias de Albacete y Cuenca. De hecho, se habla de dos Manchuelas, la de Cuenca y la de Albacete. En el borde de esas dos provincias con la Comunidad Valenciana. Es decir, con lo que entonces yo creo es todo provincia de Valencia por allí. Yo estuve en la Manchuela albaceteña, como te dijo, y como te decía antes, me ha gustado muchísimo. La Manchuela. Me imagino que con ese nombre se parecerá mucho a La Mancha. Pues sí y no. O sea, hay una parte que sí, o sea, tú cuando llegas allí, cuando entras en la zona, pues es una llanura como la manchega, con rectas de carretera muy largas, que ves que hay casi colinas bajitas a tu alrededor, que hay campos de labor, mucho viñedo, pero de repente llegas a un punto en el que, lo voy a contar como lo sentí yo, la tierra se abre bajo tus pies, hay un barranco enorme y la carretera se tira por ese barranco así cuesta abajo de una forma como si fuese un puerto de muy alta montaña. Y es que hemos llegado a las hoces del Júcar, que es el cañón, o por así llamarlo, que ha abierto el río Júcar, que es un paisaje espectacular. Las paredes son paredes de roca altísimas y muy verticales en muchos sitios. Es una roca blanquecina, es una roca muy blanda, entonces tiene muchas formas, muchos recovecos. El río además va haciendo meandros bastante amplios y la verdad es que crea algunas formaciones geológicas que son espectaculares. Como digo, es un paisaje espectacular. En otros sitios hay otra parte de la Manchuela que el cambio es diferente, pero es igual de radical, porque tú llegas por esta llanura así como pues eso de pinos y tal, y de repente se acaba la llanura y se abre un valle más amplio, o sea, no es este concepto tan de hoz de cañón, pero con mucha vegetación, con muchos pinos, y esto es el valle del río Cabriel. Y ya al otro lado de ese valle está ya la Comunidad Valenciana. Bueno, o sea, esto estamos hablando un poco el contexto, el paisaje, la naturaleza, pero hay pueblos y sobre todo, hay pueblos que valgan la pena, pueblos bonitos. Por supuesto que hay pueblos bonitos y es más, hay pueblos espectaculares. El que yo estuve, digamos, como campo base fue Alcalá del Júcar. Quedaros con ese nombre porque es increíble. Está metido en las hoces y de hecho cuando llegas no lo ves. O sea, según llegas desde Madrid, el pueblo no se puede ver. Te lo encuentras de repente. No, tienes que ya empezar a bajar y luego detrás de una curva, anda, fíjate en aquello. O sea, es como digo, bastante llamativo. Es un pueblo que está construido agarrado a la pared de esta hoz, ¿no? Y está como muy apretado entre esta pared y el río, que obviamente es el Júcar. Además, cuando tú lo ves, es lo típico que se dice, un pueblo como de un Belén, ¿no? Porque está así como muy vertical y luego a una parte está el castillo y a otra parte está la iglesia, pues para que veamos que esto es España y que, pues eso, el castillo y la iglesia, si es que es así. Tradición, la costumbre. Efectivamente, las casas son todas de fachadas blancas y se ven en todas las casas como una parte de la casa que es una fachada normal, pero muchísimas, después de esa fachada más o menos normal o de un poco de espacio más o menos normal, están excavadas en la roca. Porque bueno. como te decía, es una roca así como blandita, es una roca blanda en la que es relativamente fácil excavar. No es un pueblo, aparte del castillo y la iglesia, pero no es un pueblo, digamos, de castillos, de casas solariegas, no, es un pueblo muy humilde. Pero eso también, desde mi punto de vista, es parte de su encanto. Son callecitas estrechas, muy humildes, casas generalmente pequeñas, y a mí me encantaba pasear. Es quizá uno de los 2-3 pueblos más en cuesta en los que he estado en mi vida, y en muchas calles son tan estrechas, tan pequeñitas que los coches no pueden pasar.
O sea, la mitad del casco antiguo los coches no pueden Solo pasar. se puede ir andando, entonces. Ves por ahí a los vecinos en quad, porque también hay algunas partes de escalera que los tíos pasan también con el quad, pero es bastante curioso y la verdad es que pasear por ese pequeño laberinto de calles estrechas a mí me encantó. Alcalá del Júcar. ¿Qué podemos ver en Alcalá del Júcar? Pues el castillo está muy bien, es un castillo de origen árabe, como es bastante, bueno, supongo que la mayor parte se lo imaginaría. Tiene unas vistas estupendas hasta arriba, pero para mí lo más sorprendente fueron las cuevas, porque como decía, no solo es que hay casas que están excavadas en las rocas, sino que hay cuevas visitables que prácticamente traspasan el pueblo, es decir, que entras por aquí y sales 7 calles más allá, una cosa un poco rara, es una cosa que así te lo explico, me pones cara rara, pero que efectivamente si no lo ves allí, es raro entender No te la lo idea. imaginas, ¿no? No. Eso es imprescindible para mi gusto visitar las cuevas del diablo. Y con un poco de suerte podrás conocer al diablo, que es un señor de allí del pueblo con bigote así No estrafalario, me digas. todo un personaje. O sea, la verdad es que si tienes suerte está muy bien. Y el diablo tiene unas cuevas enormes en las que para empezar hay como un gabinete de curiosidades así extraño, en el que lo mismo te encuentras una cabina de teléfonos antigua como un peluche enorme de un gorila dentro, con máquinas de coser, máquinas de escribir, un póster de los hermanos Kennedy, no sé de qué año, cosas como muy raras y que no tienen nada que ver unas con otras, y a mí eso me encanta, ese tipo de cosas me hace muchísima gracia. Curiosidades. Sí, sí, exacto. Y luego hay galerías, insisto, todo excavado en la roca, pero galerías enormes, o sea, de decenas y decenas de metros, algunas altísimas. Hay un tramo como de escaleras que son como 5 pisos de escaleras, todo excavado en la roca. Es una cosa, como digo, muy raro. Hay un bar dentro de la cueva, una terraza que también sales a las hoces y tienes una vista allí preciosa, y una sala muy grande que hace años era la discoteca del pueblo. Toma ya. La Es que discoteca del pueblo sí, allí. sí, es que es una cosa, como digo, es un sitio muy loco, muy raro. Yo creo que no he visto nada similar a esto en ningún pueblo que haya visitado. Y, hombre, no voy a decir que sea, digamos, uy, qué belleza o qué museo, no es esa la idea. Pero es un sitio que, desde luego, nadie se va a arrepentir de conocer porque es muy divertido, muy gracioso y muy original. Un sitio bastante curioso. Alcalá del Júcar. ¿Qué otros pueblos nos recomiendas de la Mira, zona? a media hora de coche, y es un recorrido que hay que hacer porque la carretera sigue las hoces y es un paisaje espectacular. En ese tramo de carretera donde mejor se apreciaba está otro pueblo que se llama Jorquera, que está en un meandro del río que ha hecho como una formación, como una pequeña colina rodeada por el río, pero una pequeña colina, pero bastante vertical, y está ahí puesto en medio del pueblo. De verdad es un paisaje espectacular todo este trayecto que haces, y el propio pueblo de Jorquera está francamente bien, es muy bonito, o sea, es una postal de la que te vas a acordar toda la vida. Luego está muy cerca, yo creo que eran como 10 kilómetros, Casas Ibáñez, que el pueblo en sí no es bonito, pero la verdad es que sí que tenía unos alrededores que me gustaron mucho. Ahí sí, un paisaje más manchego, típicos viñedos, luego desde ahí llegas al Valle del Río Cabriel, del que hablaba antes, y una bodega que merece la pena visitar, que es Vega Tolosa, que hace unas catas muy interesantes. Hay unos vinos en la zona, porque tiene una uva especial que se llama Bobal, que solo está allí y en Utiel Requena, que está muy cerca. Es decir, bastante original, y hacen vinos, pues sí, bastante interesantes y muy Que valen la originales. pena. Sí, sí. Y luego en Casa Ibáñez hay una cosa que es absolutamente alucinante, porque estamos hablando de un pueblo que tiene 5.000 habitantes y tiene un restaurante con estrella Michelin. Esto es más típico de lo que la gente piensa. Yo conozco más de un restaurante estrella Michelin que está perdido en pueblos que ni te Pero imaginas. de hecho, yo diría que ni siquiera el pueblo, o sea, el entorno es bonito y tal, pero el pueblo no es especialmente turístico, que en muchas ocasiones sí que pasa esto, pero son sitios Más muy turísticos, más correcto. turísticos, y este no es el caso, pero bueno, resulta que los chefs del restaurante eran de allí y han querido hacer allí su negocio, o uno de sus negocios, y bueno, cuando llegan allí te dicen, vas a vivir una experiencia, y tú dices, bueno, no, es una experiencia, no es una comida, es algo distinto. Nosotros tomamos una comida que fueron 13 capítulos, no lo 13, llaman 13 platos. 13 Ah, capítulos, capítulos, perdón. porque cada capítulo tiene varios pequeños platos. O sea, probamos, yo no lo conté, la verdad es que tendría que plantarme un día de contarlo, pero probamos como 40 cosas distintas, Wow. ¿sabes? 2 mordiscos de esto, Sí, sí. 3 cucharadas de lo otro y tal, pero joder, acabas hasta los topes. Y luego eh, una mezcla muy curiosa de sabores de toda la vida, porque están como muy enraizados en su tradición, en las comidas de allí, ¿no? Y a lo mejor te hacen una cosa muy compleja para llegar a un sabor de salsa como la que le ponen en los caracoles, que es la que tomo yo toda la vida, pero a través de ese proceso complejo. Comes muchísimas flores, hacen bebidas fermentadas. Todo esto que digo a la gente le puede
habrá gente a la que no le resulte muy atractivo, pero de verdad era toda una experiencia y sabores absolutamente increíbles. Y además a eso, unido a una atención increíble, el trabajo de la gente de sala es lo que se ve en las series, o sea, es realmente Excelente. top, Claro. top. Y encima, o sea, son muy profesionales, pero al mismo tiempo son muy cercanos. Y de hecho, uno de los platos de estos episodios, mejor dicho, te lo tomas en la cocina con el chef. Qué bueno. O sea, te levantan, te llevan a la cocina y está ahí el tío, habla contigo, te cuenta un poco, le preguntas, esto lo hemos hecho así, esto lo hemos hecho así. Y la verdad es que, como digo, fue una experiencia impresionante. Es muy recomendable, aunque, bueno, pues es un restaurante con estrella Michelin, barato no es. Hombre, Eso hay que tenerlo en cuenta. esto hay que pagarlo, evidentemente. Aún así, los restaurantes Michelin en España son muchísimo más baratos Es cierto, es que cierto. los que están en el extranjero. Apunten, por lo tanto, absolutamente El recomendable. restaurante Ova, que no he dicho el nombre. Restaurante Ova, con estrella Michelin en este pueblo. ¿Hay algo un poco más económico para todos los bolsillos? Pues la verdad es que es una zona en la que se come muy bien y os voy a dar 2 consejos más. En Alcalá del Júcar hay un sitio que se llama Los Fogones del Chato, que es un, diría, restaurante de pueblo de toda la vida, como elogio, lo digo. O sea, no es como tal. Y suena a carne, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenían unas carnes a la brasa, pero de verdad impresionante. Pero además carne, o sea, una ternera excelente, o sea, muy bueno. Y luego también otros platos, bueno, cosas muy típicas como el lomo de orza. Pero, por ejemplo, nos tomamos un pulpo crujiente que, o sea, como Curioso. bueno, aquí y todo, pero estaba riquísimo, de primera. Muy sencillo, un ambiente, pues eso, como digo, muy, muy cercano, muy, pues eso, de restaurante de pueblo, pero productos de categoría. Y luego en Las Heras, que es un pueblo que está justo al lado de Alcalá del Júcar, había un restaurante que una de las gracias que tiene es que hay unas vistas sobre Alcalá del Júcar fantásticas. Es un sitio, o sea, mucho más, no sé si la palabra es lujosa, pero como mucho más puesto, con otro tipo de atención, con una sala más cuidada, más bonito, con, como digo, unas vistas. Y la verdad es que la comida era fantástica también. Muy buena comida, muy buen producto. Ya la presentación, pues un poco más cuidada, o sea, más bonito, el plato no sé qué, así, los toquecitos de salsa, un poco más colocado, pero la verdad es que se comía muy bien, tanto carnes, por ejemplo, me tomé una carnes a la brasa o una paletilla de cordero al horno espectacular, como también, curiosamente, mucho producto, porque es una zona que tiene mucha relación con Valencia, mucho producto del mar y mucho producto de la costa. No son valencianas, pero por ejemplo me tomé unas vieiras que estaban de desmayarse allí encima de la mesa. Qué bueno, espectacular. Oye, una muy buena combinación porque aquí tenemos paisaje, naturaleza por un lado, luego pueblos muy buena curiosos gastronomía, y muy buena gastronomía. vinos que no contaba antes, Vinos, que el es tema una de la bodega. denominación que es una denominación de origen, la Manchuela, es decir, es su propia denominación de origen, interesante, peculiar. Así que a mí, como digo, es una zona que me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo. Pues apunten, además estos 3 restaurantes, restaurante Ova, Estrella Michelin, Los Fogones del Chato y El Mirador en Las Heras. Un auténtico placer, como siempre, Carmelo, viajar contigo, aunque sea radiofónicamente. Bueno, radiofónicamente está muy bien. Ya algún día nos hacemos un viaje. Pero vamos, yo es que todo este tipo de recomendaciones las tengo apuntadas para ir una a una. Le tengo que preguntar a tu mujer si lo de Maldivas ya lo estáis tramitando o no. Lo estamos negociando, lo estamos negociando. Como siempre, un placer, Carmelo. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.